¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes. Si estás de este lado del hemisferio y si estás del otro lado del mundo, buenas noches. Esta es otra entrega más de Historias con Historia. Hoy estaremos hablando de un tema que abarca más de 1000 años, que es el tema de la Edad Media, el medioevo, la época medieval, la época oscura, el oscurantismo, como lo quieras llamar. Es una época que digamos que en la cultura popular está latente desde las películas hasta las novelas, géneros literarios, religión y podemos hablar desde Robin Hood hasta Rapunzel, cuentos, mitos, leyendas, mentiras, falacias, verdades, tanto en lo político, en lo religioso y lo cultural, que fue una época que marcó Europa y le dio forma a lo que es el mundo que conocemos hoy en día, ya sea para efectos negativos que quedaron atrás o para uno que otros avances que se pudieron rescatar. Jesús. Sí, la época medieval es más que todo se toma en consideración en Europa, en todo lo que es Europa y Asia, un poquito de Eurasia, desde el año 1476 y hasta mediados de 1550, 1560, más o menos así. Hay personas que, No, desde el historiadores. año 476. Sí, desde 476 después de Cristo hasta 1550, 60, que ya empieza El Renacimiento. época del Renacimiento. Hay personas, historiadores, que dicen que cuando se descubrió América termina la Edad Media. O sea, el tema de los historiadores es más o menos para darle contextualización porque cuando muere un episodio y entra otro históricamente, por ejemplo, luego del Renacimiento vinieron varias etapas artísticas y entramos en la Ilustración. Entonces es como que se cierra un periodo, entra otro. Lo Sí. cierto es que uno de los eventos que marcó la época, la entrada de la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Occidente o el Imperio Bizantino. Se acaba Sí. lo que es el Imperio Romano y comienzan estas series de feudos que quedaron repartidos por Europa. Entonces ahí es Mm, donde comienza la Edad Media y es un proceso que dura entre 1000 y 1100 años hasta que llega el Renacimiento, que por cierto se llamó el Renacimiento, se llamó ¿Ya? porque en el oscurantismo, o sea, era una época en donde la religión, de una forma despótica y absolutista, tenía el dominio de todo lo que pasaba en la vida del hombre, desde el arte, la pintura, la escultura, la música, la política, todo Ah, claro. estaba encerrado. Entonces, si habían artistas que querían expresar mucho más allá, no podían sino bajo los términos y los límites de la religión. Y también Claro. abarcaba para la ciencia. Conocemos la Inquisición, conocemos lo que le pasó a Nicolás Copérnico, lo que le pasó A Da que era Vinci, astrólogo, no a Gali- a Gal- Galileo a Galilei. Galileo, que eran astrónomos que estudiaban, por ejemplo, los planetas, la edad, por lo menos Copérnico, creador obviamente del copernicismo, fue el primero en plantear que la Tierra era esférica y que Exacto. giraba alrededor del Sol. Y que no era que el Y universo que giraba no era, alrededor de la Tierra. exacto, y que no era el centro del universo. Entonces, imagina ahora en contra de la teoría eclesiástica que sostenía que la Tierra era el punto de todo y todo. Sí, siempre la iglesia se estaba en contra de, digamos, que los avances tecnológicos o de la científicos, porque incluso hasta Charles Darwin tuvo problemas cuando Claro, hizo su teoría de, de la de la evolución de la evolución. especie, y eso que ya no estábamos en la Edad Media, pero en la Edad Media era Sí, más rudo todavía, y por eso se llama que el Renacimiento. Ah, por cierto, la Edad Media culmina con una de las peores catástrofes sanitarias que hubo, que fue la peste negra. la O sea, peste hubo negra. 3 azotes más o menos de la peste negra en Europa, pero el último, que fue el que acabó con un tercio de la población. Bueno, un tercio, incluso hay personas que estiman hasta la mitad de la Claro. población de toda Europa. Entonces, después que se cierra ese capítulo de la peste negra, Ujú. parece mentira que como que Europa renace de nuevo. Entonces Sí. renace otra vez los sistemas políticos, los feudos empiezan a ser un poco más, Flexible. como te digo, flexible de cierto modo, y es en Florencia. Ujú. No es coincidencia que haya sido parte del antiguo Imperio Romano. En Florencia es la ciudad en donde renacen las ideas renacentistas, valga la redundancia, no solamente arte, porque cuando hablo de Renacimiento te viene a la mente Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, pero, y no estoy hablando de las tortugas ninja, pero resulta que también tenemos a Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, Maquiavelo. por ejemplo, que reformó el pensamiento político. Tenemos a Dante Alighieri, que es también una figura del Renacimiento, que es quien escribe la Divina Comedia, La Divina Comedia que de luego Dante. la iglesia adopta la visión que tiene Dante del infierno y las 7 cámaras y lo mezcla con los 7 pecados capitales. O sea, la visión que tenemos actualmente del infierno, Sí. los católicos, es una visión Reformada del infierno Claro, el de Dante. inframundo se habla desde los persas, los griegos, obvio, pero la visión occidental que tenemos del infierno se la debemos a la Divina Comedia de Dante. Entonces el Renacimiento vino que Da Vinci y Miguel Ángel
por eso se habla del código da Vinci, de que ellos tenían mensajes secretos en las pinturas. Sí, Eso para cifraban de la ficción de la iglesia. Pero como no estamos hablando del Renacimiento, sino de lo que está antes, que es la época medieval, Sí. para no salirnos de contexto, abarcamos eso, ¿no? Del 476 hasta 1492 a 1500 y tanto. Por ahí está el periodo que de transición. termina. Claro. Sí, bueno, y eso todo el mundo ha visto películas correspondientes a la época medieval. Hay una película muy famosa que se llama Corazón de Caballero que habla mucho de los feudos y de cómo las personas tienen una estrella y no pueden cambiar su estrella. Es más que todo el significado de esa película es eso. De que cuando tú nacías siervo, morías siervo y no podías cambiar tu estrato social. Los estratos sociales era un sistema feudalista, el cual el mayor o el que tenía control total sobre todo era el rey. Después, en el siguiente escalafón, venía la nobleza y el clero, que era la iglesia como tal. Y después venían los siervos o las personas, los campesinos, los plebeyos, incluso los esclavos, porque a pesar de que no legalmente no eran esclavos, porque en ese sistema feudal no existía la esclavitud, eran personas que trabajaban 15 horas al día por una comida, no tenían derecho a tierras y tenían que pagar impuestos, cosa que los anteriores, o sea, ni el clero ni la nobleza pagaban impuestos. Claro. Solamente pagaban impuestos las personas comunes, los campesinos, los artesanos, los panaderos, las personas de a pie, digámoslo así, comerciantes, pero más de allí nadie más pagaba impuestos. Y en la película de Robin Hood de Disney también se refleja mucho eso, claro. Que cada rey o cada señor feudal ejercía impuestos específicos en su población. Entonces, bueno, la adaptación de Disney, porque Robin Hood es una novela literaria, sí, pero estamos hablando, claro. Exacto. Ejercía un cierto tipo de impuestos, entonces había locaciones o lugares donde el impuesto era muchísimo más elevado que en otros lugares. Y no era como que tú, siendo un plebeyo o una persona de a pie, podías viajar desde Roma hasta Francia. No, era mentira. Tú morías en tu ciudad, vivías en tu ciudad y morías en tu ciudad. Allí, claro, era casi imposible que podías salir de allí. Robin Hood está en la locación inglesa de Nottingham. Sí, Nottingham. Si no me equivoco, si no lo corregiremos en la producción, pero si no mal no recuerdo es Nottingham, Robin Hood. Uh-huh. Bueno, hay un guiño de Disney en la que es la versión animada, que es la más antigua, que es donde sale, es un león malcriado el que sale, pero es el hermano de Ricardo Corazón de León, que en ese momento se encuentra en las cruzadas. En las cruzadas. Se encuentra en Jerusalén. Porque eso abarca también la parte de las cruzadas. El tema de las cruzadas es en plena Edad Media. Tema súper extenso que de verdad que a nuestros oyentes les encantó mucho. Sí. Y es claro, es en esa época precisamente, exacto. Hay un periodo de tiempo en la Baja Edad Media, aquí hay que invertirnos, o sea, la Alta Edad Media es cuando empieza, o sea, cuando está primitivo, y la Baja Edad Media es cuando ya va en el ocaso. Sí, los primeros 500 años son la Baja Edad Media, Alta Edad Media, y los últimos 500 son la Baja. Hay un periodo en la última, que es el nacimiento de la burguesía. No, pero eso ya es después, eso es después cuando ya empieza la Ilustración. La época de la ilustración, o sea, eso es más allá del 1700. Sí, que allí es donde se abre un nuevo estrato que está incluso en el mismo tercer escalafón, pero eran personas de mayores ingresos económicos, comerciantes que a lo mejor llegaron a tener ingresos, pero como estaban en el último estrato no podían adquirir tierra, no podían adquirir beneficios, no tenían que pagar igual impuestos. Y eso ya sería otro tema de otra conversación. Un dato importante que tiene que ver con la Edad Media, que siempre vemos la Edad Media desde el punto de vista europeo, obviamente porque somos occidentales, y por lo menos acá el siglo de las luces fue el siglo XIX, la Ilustración, las reformas de los sistemas políticos, más derechos, constitución, obligaciones, el Estado se separa de la iglesia. Este es el siglo de las luces, ¿cierto? El comercio empieza a abarcar mucho más, pero hay un dato en la Edad Media, industrialización. Claro, la revolución industrial trajo... Bueno, el siglo de las luces le llamaron por algo, pero hay un tema acá en la Edad Media que es el siglo oscuro, el oscurantismo. ¿Ya? Pero en el mundo del Islam ¿Ya? fueron los siglos de las luces. O sea, cuando era el medioevo en Europa, en el mundo del Islam, hubo grandes avances matemáticos, grandes avances arquitectónicos, grandes avances políticos y grandes avances, sobre todo desde el punto de vista comercial. O sea, los grandes comerciantes de la época, quienes estaban más presentes en la ruta de la seda, quienes estaban apoderados de todos esos dominios y quienes mandaban en el mundo comercial, en el ámbito comercial, eran los jerarcas del mundo árabe. Y ellos sí sostenían una especie de burguesía. Claro,
la parece ruta de la curioso, seda es donde pasa por desde toda China, Asia, claro, por todo. claro, Sí. desde China pasando por la India, toda Claro. la ruta comercial que había entre Asia y Europa de aquella época que empezó Claro, desde la exploración el de Galileo. enriquecimiento del mundo Y el árabe. mundo árabe, parece mentira que en algún momento el mundo se invirtió y ahora los estados que están acá en Europa, o sea, en Europa y en América Latina son estados laicos, bien separados de los términos religiosos, y en Ujú. muchos lugares del mundo islámico, porque el mundo árabe es una cosa, el mundo islámico es otra, Son cosas porque distintas. islámico obviamente tiene que ver con musulmán, eso lo sabemos todos, pero el mundo árabe es el que comparte lenguaje, cultura y territorio. Por ejemplo, hay árabes que Ujú. son cristianos. Sí. Entonces, porque es que a veces confundimos islamismo con árabe. Entonces, el mundo árabe, lenguaje, territorio. Por ejemplo, en Argelia, en Túnez, en Marruecos, hay comunidades que son cristianas. En el Líbano, pero son árabes, porque hablan Claro. árabes y tienen rasgos culturales árabes y son de las etnias de la península arábica. Entonces, ahora, en este momento, parece mentira, pleno siglo XXI, la mayoría de los países islamistas están en un Ujú. siglo de las luces, en donde se aplica la ley Sharia y en donde la iglesia, veamos, Irán, la revolución Sí. islámica del 79, en donde vemos cómo están sumidos en una dictadura absolutista religiosa. Entonces, ¿por qué hago este énfasis? Porque Y es para ver chistoso. cómo era la época de la Edad Media, Sí. tenemos que ver cómo son estos estados islámicos de ahora, solo que tenemos que imaginarnos los cristianos. Y es chistoso porque ahorita ellos están y que en estos días salió un comunicado de un alto funcionario islámico de allá que decía que triste que ahora ellos tengan que trabajar. Porque antes solamente se dedicaban a dispararle a los malos y a intentar que salieran de la tierra. Y ahora que están en el poder tienen que hacer y tienen que estar en la burocracia y que no les gusta eso. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo el nombre, pero ¿Serán los yo lo- talibanes? Sí, de los talibanes. Ah, entonces estamos hablando de Afganistán. De Afganistán. Entonces estaban diciendo eso, que qué triste que ahora tienen que estar en la parte de la burocracia, que a él le gusta ahora simplemente estar, digamos que en la sombra. Todo mercenario. Sí, pero bueno, volviendo acá. Volviendo al tema de la época Yo te medieval. tengo aquí, Julio, 10 tratos curiosos de la parte de cómo vivían las personas en ese momento, porque hay muchas personas que dicen, yo quisiera vivir en la Edad Media, y no saben qué era lo peor que Porque pudieran se dejan pedir. por el romanticismo de Sí, la época porque- de los trovadores, las princesas. Yo quisiera estar allí con ellos, no, era horrible y de verdad que ahorita en este momento, 2023, vivimos en el mejor momento de la humanidad, tecnológicamente hablando, de medicina también y de todos los procesos políticos, porque si nos ponemos a pensar, antes había una plaga, antes de la plaga de las enfermedades de la peste bubónica y todo eso, había plaga de piojos y En pulgas. esa época no había ni antibióticos. No había Entonces, nada. hay personas que creen que están viviendo en una época. No, pero mira. En un holocausto. Había piojos y pulgas por todos lados y todas las personas tenían, y inclusive Sarna. sarna de todo, pero San Francisco de Asís decía que las pulgas y los piojos eran las perlas de los pobres. Ah, era lo que Imagínate tú. los llevaban. Las perlas de los pobres, porque todo el mundo tenía piojos, pulgas, e inclusive lo que hacían era raparse, tratar de cortarse, pero se cortaban a veces y era peor porque se le infectaba la cabeza, Claro. entonces trataban de mantenerse sin Imagina- pelo. Imagina el nivel. Hasta las mujeres a veces estaban sin pelo, sin cabellera, o con escobillones intentaban quitar, Por eso es se que el quemaban mito- la por eso cabeza. es que el mito de las princesas y las mujeres de la nobleza Usaban escala peluca. tanto en la belleza, claro, usaban peluca porque las que lograban tener la cabellera totalmente natural, obviamente ves un impacto en donde hablemos del 70-80% de las mujeres de la población tenían estos cabellos así descuidados, maltratados, con Sí. piojos, con liendras y mechones de cabello cortados, infectados. Entonces ves Era por lo horrible. menos a una, no sé, adolescente de la nobleza que tiene sirvientes y vasallos que le alisaban el cabello, que se lo puede lavar durante cierto tiempo. Así no sea el estándar de belleza excepcional en un tiempo como el de nosotros, pero para ellos era algo magnífico, por eso la glorificación de la belleza, de la las cabellera. princesas y todo lo demás. Pero aún así no creas, se bañaban una vez al año, de verdad, pero no era porque querían bañarse una vez al año, hay muchas personas que piensan que era porque eran No, cochinos. por las épocas rudimentarias que había, lo que significaba transportar el agua. sistema de transporte de agua no había No sistema. existía el sistema sanitario. Exacto. Entonces, claro, las personas que se podían bañar eran los que estaban muy cerca de un río, pero a pesar de que se podían bañar, estaban arriesgando a contaminarse porque todos los ríos estaban contaminados, o en su gran mayoría, porque los desechos se desechaban también en el río, valga la redundancia.
Y entonces tú te bañabas en agua sucia, Lo que entonces pasaba la en gente Edad tampoco se Media- Lo que bañaba. pasaba en la Edad Media es que había una explosión demográfica y un crecimiento de ciudades desordenado, o Sí. sea, porque no iba acorde con los avances, como en el Imperio Romano, por ejemplo. Por eso es Sí. que hablamos de un estancamiento. Europa se estancó durante 1000 años, sobre todo en la parte de infraestructura, solamente Sí. crecían los castillos, y los castillos crecen porque eran fortalezas militares. Y Porque un castillo es una fortaleza ahorita militar. vamos a hablar de los Que- castillos porque también los tienen también así como enaltecidos y era incluso peor que Los en una castillos ciudad casi- normal sí, que no tuviera castillo. No, y resulta que los romanos, o sea, porque si vemos el ingenio de los romanos que inventaron el arco, no estoy hablando del arco del arma de guerra, sino el arco a nivel de construcción, Sistema de a nivel de construcción. ingeniería y arquitectura, los acueductos, las autopistas, todos estos Sí. avances los trajeron los romanos. Entonces, los romanos sí podían, que vivieron muchos siglos antes de alguien, de la Edad Media, sí transportaban agua. Incluso tenían baños públicos. Y tenían incluso en la ciudad de Pompeya hay fuentes donde salía agua dulce, agua que se podía beber. Y tú ves el recorrido por la ciudad de Pompeya donde se veían así y Los griegos espectaculares. también tenían sistemas de saneamiento. Entonces, vemos que de repente en Europa, y esto no es solamente en la Edad Media, incluso lo que pasa es que en el Renacimiento viene el tema de los perfumes y también, pero Sí. es en la época, incluso en las novelas como en Sherlock Holmes, que es bien entrada la época victoriana, Ya la parte de la época parte de victoriana. Londres. Sí. Las personas lanzaban los desechos a la excrementos y calle. los desechos a la calle. Pero bueno, es y que en solían Londres- tener un grito, claro, estaban hacinados, y solían tener un grito de que si estás pasando por ahí, cuidado porque voy a lanzar los Pero es desechos que hacia abajo. en Londres, e incluso en un barrio que es donde vivió el famoso asesino en serie Whitechapel, que era Jack el Destripador, tenían un impuesto. Época victoriana. Tenían un impuesto a las ventanas. O sea, estaban tan hacinados que a veces ni siquiera tenían ventanas. Entonces, a ese Imagínate el nivel. olor. Horrible, ¿no? Y Sí. que luego viene la revolución industrial y entonces Londres era conocida por su niebla. Y por su niebla y por su contaminación del río Imagínate que una pasa época. por toda la ciudad. La gente se envenenaba, después se dieron cuenta que se envenenaban por mercurio, era. Por plomo. No, pero los que hacían, había un material que, Sí, era que- mercurio. que utilizaban para hacer los sombreros. Sí, era mercurio. Y por eso, Mercurio que deja a los sombrereros, por eso decían por eso eran que el los sombrerero sombrereros loco locos. Sí. es un guiño a eso que Se volvían una locos. locura, qué época tan loca. Y eso que era la victoriana, ahora imagínate la Edad Media. Bueno, se lavaban el cabello, a pesar de que se bañaban una vez al año, intentaban lavarse el cabello por lo menos semanalmente las mujeres. Los hombres, como te digo, regularmente se mantenían con el pelo corto, lo más corto posible. Se intentaban lavar el cabello los días sábados y era como que quitarse todo lo sucio, la suciedad de todo el trabajo de la semana y mantenerlo medianamente limpio. Igual que los dientes también usaban hierbabuena o clavo de mira, olor, al menos anís. se preocupaban por eso. Menta. Mantenían, porque claro, era lo que podían conseguir o mantener en ese momento. Como decíamos, toda el agua, o la gran mayoría del agua, estaba contaminada, entonces no bebían agua. En su mayoría lo que ingerían para mantenerse era cerveza o vino, más de ahí. Entonces, claro, eso le venía como con un problema a después, que era el alcoholismo. Claro, un tema de sanidad grave y precario, porque como hacías, por ejemplo, con los infantes. Bebían también cerveza. Entonces, sí. Pero es que tú me vas a venir a decir, si yo, donde la tasa de mortalidad en Sí, ese como momento, hidrataba a un niño. la tasa de mortalidad infantil era de un 25%, si llegaba a pasar los 5 años ya subía a un 10%, y si llegaba a pasar los 12 años ya bajaba a un 5%, o sea, pero uno de cada 4 niños fallecía, entonces que le daba agua que le podía dar diarrea y se moría de diarrea, o le daba cerveza y andaba curadito ahí en la noche. O sea, andaba como medio zarataco. Entonces, claro, solamente se mantenían así porque, claro, la cerveza tenía un nivel de fermentación que no deja que proliferen las bacterias, entonces podían beber tranquilo, igual que el vino no se daña. Entonces, por ahí van, más que todo por ese lugar. Los jabones que usaban, no era un jabón como normal de glicerina que tenemos en este momento de la historia, sino el jabón era limón y sal, hacían como una pasta con limón y sal. O también a veces usaban manteca, y si eras de la nobleza o si tenías alto nivel económico, ya le agregabas aceite, le agregabas esencia de lavanda, para que oliera que sea rico. Claro. Pero no era ni cerca un jabón normal que tenemos en estos momentos. Y como te decía, los castillos no era lo bonito que todo el mundo ve. Ahorita los castillos, claro, son lugares turísticos,
donde va mucha gente, donde, ay, qué bonito, qué esplendoroso, pero en ese momento eran lugares sucios, fétidos, oscuros, totalmente húmedos, donde había muchas plagas. Inclusive se llegó a saber de muchos señores feudales que vivían en sus castillos y ellos preferían dormir en hamacas y no dormían en sus camas porque las camas estaban llenas de pulgas, de ratas, de todo. Entonces, trataban de dormir en hamacas y en cosas así que no tocaran el suelo. El sistema de los baños en los castillos eran pues, solamente pozos sépticos, donde eran como que unas letrinas, a veces incluso comunales, donde incluso el rey estaba en la misma letrina que el servidor más pequeño del castillo. Entonces tenía mazmorra, era horrible en ese momento. Y como te digo, era oscuro inclusive de día, porque claro, como tú dijiste, eran fortalezas. Y como eran fortalezas, no tenía como esa finalidad de que fuera bonito o que estuviera abierto al público, sino simplemente para proteger al rey o al señor feudal de turno que viviera en ese No, y momento. además de fortaleza también existían mazmorras que eran cámaras de tortura, Totalmente. de prisioneros, etc. Y algo que la gente no sabe, que ahorita la gente toma mucho la leche de almendras, tú sabes. Sí. Los vegetarianos toman mucho leche de almendras porque Los veganos. los veganos y eso, y es como sinónimo de salud, de algo bueno. En ese momento tomaban mucho leche de almendra también. No sé si tú sabías eso, pero era porque en los días de ayuno, el clero y la iglesia decía que en esos días no podían comer ni ingerir ningún tipo de comida que viniera de un animal. Entonces, preferían hacer leche de almendras y así podían hacer queso con la leche de almendra, podían hacer tartas o tortas y era más fácil de almacenar. Entonces se ha tomado en consideración y se ha visto, historiadores se han dado cuenta de que a veces habían barricas que la gente pensaba que eran de cerveza, pero en realidad eran de leche de almendra. Se consumía mucho, comían mucho grano y el comer carne era casi que un lujo. Muy pocas personas comían carne, a no ser que tenían cultivos de ellos mismos, de gallina y cosas así, que pudieran de vez en cuando comer. Entonces gran parte de su dieta era de muchos granos, ¿cómo se llama eso? De pan, de cerveza, y para mantener la cantidad calórica suficiente para poder tener como que el día. Se mantenían así. Y bueno, no sé, ¿algo más que quieras agregar tú, Julio? No, yo creo que ya con eso, o sea, tenemos suficiente por lo menos por el tema de hoy, porque si empezamos a hablar de cosas tanto religiosas como políticas, este es un tema que abarca mucho espacio, o sea, estamos hablando de más de 1000 años que le dieron forma a Europa y que fueron transformándose a nivel militar, político. Los grandes países, o sea, los países que se formaron en la Edad Media, obviamente tenemos a Inglaterra, Francia, parte de Alemania. Ojo que en la época medieval estos mapas se iban Iban reestructurando, cambiando iban cada, cambiando cada vez. cada O sea, mes. partes de Alemania ahora son Francia, partes de Francia antiguamente eran de Alemania. No sé si ustedes recuerdan Juana de Arco, eso era la época medieval también. En la Sí. Juana de Arco, la guerra de los 100 años de Inglaterra y Francia. Luego tenemos. Que en realidad no duró 100 años, duró 116 años. Sí, pero bueno, los 100 años es más fácil y más práctico. Y para decirle así, los 100 años, Hungría, tenemos Rumania, hay que buscar el año exacto, pero también tenemos leyendas allí de donde viene el conde Drácula, que es Vlad Tepes, que es Vlad el Empalador, que era otro psicópata digno de la época medieval, que le gustaba empalar a sus víctimas, incluso, Ahí se originó. incluso fue capaz de regar terror psicológico en las mentes de otros psicópatas como lo son los del Imperio Otomano. Estamos hablando Wow. de la zona euroasiática. Obviamente Rumania es lo que tenemos allá hacia Europa del Este, más hacia donde está la actual Ucrania, Rusia. Hacia allá tenemos la zona euroasiática, la zona que ahora son estos países que son por lo menos los kazajos, Kazajstán, Kazajistán, Uzbekistán. Uzbekistán, Sí. todos estos países que fueron En su en su momento. momento fueron países en donde resurgió el imperio mongol, pero aquí era una puerta. O sea, cuando tú ves el mapa de Europa, tú ves que hay mundos distintos muy cerca. Por ejemplo, ves, acá está Turquía y acá está Grecia.
Ya. En Turquía nace el Imperio Otomano y en Grecia todos los imperios helénicos occidentales. Entonces son dos mundos totalmente distintos y obviamente todas las guerras que habían iban transformando, desde el Imperio de los persas. Pero acá en la época medieval vemos como, o sea, fortificaciones, castillos, militares, todo, absolutamente todo. Y los otomanos cuando estaban entrando a lo que hoy es Rumania, que ¿Ya? en Transilvania, precisamente donde estaba Vlad Tepes, que era un conde, el conde de Drácula, el hombre Black Drácula, sí. se encargó de todos los prisioneros de guerra, Ujú. los empaló, creando Uy. un bosque completo, o sea, De empalados. de empalados, y una muerte por empalamiento podía durar horas. Y estamos hablando de que estaban en la intemperie llenos de cuervos, llenos de insectos, llenos De todo. de buitres, y todos, imagínate todos los olores y los sonidos y lo tétrico que es llegar y ver todo un bosque deforestado y en lugar de árboles tienes estacas con Con personas personas clavadas, empaladas. personas muertas, personas que ya les sobresalía por la boca, personas que estaban... Entonces, esto llenó de terror incluso a los máximos líderes del Imperio Otomano. Y bueno, las historias relatan que Black cuando comía, Ujú. viendo este escenario Sí, de empalamiento y de dantesco, le tortura, encantaba. incluso cuando estuvo preso parece que empalaba también a las cucarachas y a las ratas, o sea, Se veía la sangre Imagínate, y bueno, todo. estas personas estaban en el poder. Bueno, yo creo que aquí con con esto cerramos, terminamos. sí, Sí. porque tanto leyendas como románticas, idealizadas como Robin Hood, hasta leyendas como el Conde de Drácula surgieron en esta época que es la época oscura de Europa, el oscurantismo. Bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. De verdad agradecemos el apoyo que nos están brindando con todas las personas que están compartiendo el podcast. Sin más pedirles que sigan haciéndolo, que lo difundan. Muchísimas gracias por todas las personas que se han suscrito y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias por todo, que estén muy bien. Hasta luego. Canta en plenitud y disfruta en plenitud de tu canto. Tenemos para ti clases para los instrumentos, piano, guitarra, violín, flauta dulce y muchos más. También clases de canto, 3 niveles académicos, principiantes, intermedios y avanzados. En Canta en Plenitud te apoyamos con profesionales de la música, de manera online y presencial. Da ese primer paso y despliega todo tu talento. Contáctanos por el Instagram @cantaenplenitud, correo electrónico cantaenplenitud@gmail.com y al teléfono de contacto más 569-321-820-29. Con Canta en Plenitud, disfruta a plenitud de tu canto. Borda Kings, personaliza tu bordado. Tenemos bordados personalizados con el diseño que tú elijas, desde gorra, jockeys y gorros. Y si te gusta la pesca, te bordamos tu logo. En Borda Kings, lo que se te ocurra, lo bordamos con alta calidad y precios insuperables. Llama ya al más 569-735-99852. En Borda Kings personalizamos tu bordado. Central Music, todo en instrumentos musicales. Contamos con un amplio surtido de instrumentos musicales, audio profesional y servicio técnico. En Central Music trabajamos para ti. Estamos ubicados en la avenida San Diego, 171, Santiago Centro. También puedes escribirnos al correo ventas@centralmusic.cl o por la web www.centralmusic.cl. Teléfono de contacto más 569-891-491-58. Central Music, todo en instrumentos musicales.